Hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga. Pues aquí estamos el día de hoy. El Señor me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes en la alabanza y ahorita en la palabra. Yo digo que si el Señor me dejó acá es para esto, ¿no? Para servirles cuando el Señor disponga y sea necesario servir. Y que estar siempre preparados para cualquier tipo, como el día de hoy, una situación que está fuera de nuestras manos y pues nos tocó, ¿verdad? Agradecido con el Señor y un privilegio el compartir la palabra. Me es grato y me gusta mucho compartir, me gusta mucho hablar. Y si no me cree, pregúntele a las hermanas de la oración cómo las traigo moviditas con la palabra. Aquí no me ande sacando otras cosas, ¿verdad? Todo con la palabra. Siempre que hablemos, siempre tenemos que hablar con la palabra, ¿verdad? Yo sí trajo su Biblia. Levante su Biblia, los que trajeron su Biblia. Y los que no, pues préndala. Como dice el Paz. La música, si nos ayuda con la música, por favor. ¿Cómo es su Biblia? Ah, no. Aquí anda una, pero una café. No creo que sea. Ajá, ya la trae perdida, hermana. A lo mejor está en la oficina. Podemos checar en la oficina a ver si. A ver. Si alguien me puede ayudar para checar ahí para que todos tengan Biblia ahí. Por favor. Porque yo sí voy a hacer que use la Biblia. Si la traemos hay que usarla. No la traemos nomás de adorno, ¿verdad? Entonces hay que usarla. Habla su Biblia en Filipenses 1. Ya ve, mire, ahí está. Filipenses 1 y vamos a leer del 1 al 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ¿qué les parece si leemos un capítulo, un versículo cada quien? Filipenses 1. Para quitar el hielo, para romper el hielo. ¿Qué les parece? Estoy nervioso, si que me equivoco, no se fijen eso, ¿eh? Filipenses 1. Ok. ¿Qué le parece si empezamos con nuestra hermana Toñita y luego así nos venimos? Filipenses 1. Bueno, empezamos con mi hermana Ceci y luego así como va nuestra hermana Bernie, perdón. Y luego nuestra hermana Lupita, y luego nuestro hermano, y luego Beto, y luego yo, y luego Toñita, y luego ya nos venimos de atrás para adelante. ¿Sí? Ok, empezamos en el nombre del Señor Jesús. Filipenses 1.
Beto. El 5. Persuadido. Amén. Toñita, el 7, por favor. Mi hermana Ruth, el 8. Mi hermana Claudia. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 12. Sí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reanudado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. ¿Van a hacer así? 14. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por comprensión, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los unos anuncian a Cristo. 17. Perdón. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. Dice, pero qué importa, con segundas intenciones o sin ellas, Cristo es anunciado y eso es lo que me hace y seguirá haciéndome feliz. Amén. Porque sé que por vuestra oración y la Suministración. del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Tengo la plena seguridad y en la esperanza de que jamás serán avergonzados, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y me voy a quedar con ese va a ser el texto clave, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Como tema yo le puse a este sermón, nuestro vivir es Cristo. Y para poder entender un poquito este versículo, vamos a estudiar un poquito la vida del apóstol Pablo. Me imagino que todos la conocen, ¿verdad? Ok. Y para los que no, pues vamos a ver. Vamos a Hechos de los Apóstoles, rapidito. La primera vez que aparece el apóstol Pablo, o bueno, Saulo, que era su nombre, aparece en Hechos 7:58. Vamos a ir rapidito. Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está, ahí lo vemos. Este capítulo está hablando de la muerte de Esteban, que lo apedrean, ¿verdad? Y Saulo aparece ahí, que ya estaba ahí frente a los hechos, ¿verdad? De ahí en el capítulo 8, en el 8:3, bueno, ahí en el 8, en el titulito que viene arriba, dice: Saulo persigue a la iglesia. Ahí comienza ahora sí que la historia de Saulo. En el 8:3, vaya ahí a Hechos 8:3, dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿verdad? Ahí está. Ahí comienza Pablo, ahora sí, la historia de perseguidor de la iglesia. Pero, ojo aquí, que Saulo no se esperaba la sorpresa que iba a tener. Habla en el Hechos 9, ahí nos está hablando que Saulo va a tener un viaje a la ciudad de Damasco. ¿A qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de seguir arrestando cristianos, de seguir agarrando gente y llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Todo el 9 habla acerca de ese viaje. En el 20 ya está hablando de ese viaje que iba a hacer a Damasco. Entonces, el Señor, la sorpresa que iba a tener, que el Señor se le aparece en el camino a Saulo. Entonces, ahí ya vamos viendo el Señor siempre deja un antes y un después en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando usted vivía, cuando yo vivía en el mundo, cuando el Señor me rescata del mundo, entonces ahí marca el antes del Carlos que vivía en el mundo y el después cuando el Señor me rescata, ¿verdad? Entonces el Señor dice que el Señor se le aparece en el camino a Saulo en el verso 8 y 9. Dice: entonces Saulo se levantó, en el 9:3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí el Señor llega con Saulo, y entonces ahí empieza un después de Saulo, un después, una vida después del Señor. Le dice que entra a la ciudad, y ahí a un hombre llamado Ananías va a estar esperándolo. El Señor llama a Ananías, eso lo podemos ver en el 10 y en el 11. Y el Señor le pide a Ananías que vaya con Saulo para que le quite esa ceguera. Dice el 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recupere o recobre la vista. Pero Ananías le dio miedo. Ahora sí, como dicen, se le juntó la familia, ¿verdad? Porque dice Ananías: ay, Señor, pero ¿cómo si este hombre echa a la cárcel a los cristianos, en peligro yo vaya y me agarre ahí mismo y me lleve, ¿verdad? Pero le dice el Señor: ve, porque instrumento me es escogido, en el verso 15,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Verdad? Aquí podemos ver en Ananías que muchas veces nosotros lo hacemos y le decimos, Señor, aquí estamos, úsanos. Y luego cuando el Señor nos habla, ve para acá, ¡oh, chis! ¿Y a mí por qué? ¿Y a mí por qué? ¿Por qué no mandas a Ceci? ¿Por qué no mandas a la hermana Lupita? Allá donde está el fuego, ¿por qué voy yo en peligro me achicharre allá, me haga chicharrón? Nos disponemos, pero a la mera hora no queremos ir. A la mera hora, ahora sí que, ay Señor, pues sí, aquí estoy, pero pues tráeme mejor de Big Bear City para allá, para acá no, ¿verdad? Pero el Señor le dice a Ananías, ve porque yo ya lo escogí, a Saulo. Dice entonces en el 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Va Ananías y lo hace porque el Señor se lo mandó. Ahora sí que lo anduvo empujando el Señor Ananías y pues bueno, pues ya estoy acá, ¿verdad? Pero porque el Señor ya tenía un propósito para Saulo. Le iba, dice en el 15, en el verso 15 del 9:15, dice que le iba a mostrar a Saulo lo que debía sufrir por su nombre, por el nombre del Señor Jesús. Ahora sí, como quien dice, le iban a dar una cucharadita de su propia medicina. Ándele para que se le quite, ¿verdad? A partir de ahí hizo un cambio en la vida de Saulo el Señor. Ahora de perseguir a la iglesia, a ser parte de la iglesia. Y era fundador, fue fundador, fundó iglesias en varias ciudades donde se presentó. Dice la palabra que la predicación de Saulo o de Pablo cada vez se hacía más poderosa. En el verso 22, ahí lo podemos ver, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Demostraban que Jesús era el Cristo. ¿Verdad? Ahí está. Si Pablo fue bueno para lo malo, entonces para lo bueno era mucho mejor. Y así tenemos que ser. Para lo del Señor tenemos que ser mucho mejores, hacer lo perfecto. Por ejemplo, a mí cuando estoy haciendo algo para el Señor, ya sea desde la limpieza, a mí me gusta que las cosas queden derechitas, que las sillas queden derechitas y luego ahí ando viendo y luego le digo a Ceci, no dale para acá, no dale para allá y esto y lo otro y aspira aquí y aspira acá porque aquí hay basura. A mí me gusta que las cosas para el Señor sean bien hechas, porque no las estamos haciendo ni para la congregación, ni para el pastor, ni para mí. Es para el Señor Jesús, exactamente. Después el apóstol Pablo comienza a hacer viajes misioneros y a visitar iglesias en diferentes lugares. Entre ellas fue donde funda la iglesia de los Filipos, de la carta que leímos al principio, ¿verdad? Muchas cosas le pasaron en el camino cuando estaba predicando Pablo, cuando predicaba el evangelio. Unos tenían miedo por lo que hacía antes, no le creían. En algunas otras lo encarcelaron por estar predicando el evangelio. Pero el apóstol Pablo nunca desistió de seguir predicando el evangelio. Aún así que lo pusieran en la cárcel predicaba. Aún así que no le creían, él se levantaba, se iba a otra ciudad y seguía predicando. Entre esos viajes, entre muchos,
llega a la ciudad de Filipos. Vamos a Hechos 16. En el 11 en adelante. Y ahí no sé, el titulito arriba dice encarcelados en Filipos. En esta ciudad dice que duró muy poco tiempo, pero se caracterizó por los hechos de sumo interés en Pablo. Número 1, la conversión de Lidia. En el verso 14 lo podemos ver. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo era fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí ya hubo una conversión. Importante. Nota, 2, la liberación de la muchacha adivina. En el verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, íbamos a la oración o iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahí vemos otra liberación de esta muchacha. Número 3, terremoto que abrió las puertas de la cárcel donde estaba Pablo. En el verso 25 y 26 lo podemos ver. Estamos en el capítulo 16, ¿verdad? Dice en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí vemos otro punto importante. Número 4, la conversión del carcelero, ahí mismo en el verso 29 al 33. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el contexto de esto? Porque el carcelero se iba a quitar la vida. Dice que cuando vio que no había nadie, dijo, no hombre, pues aquí como quieran me van a dar sí o sí, mejor yo mismo. Y sale Pablo y le dice, hey, espérate, aquí estamos, no te quites la vida. Entonces Pablo le comienza a predicar, le comienza a hablar y el carcelero se convierte. Y el establecimiento número 5, el establecimiento de una congregación que dice que siempre ocupó un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Cuando estuve leyendo el autor y el trasfondo de esta carta, dice que la generosidad de esta joven congregación empezó a demostrar tan pronto Pablo salió de ahí de Filipos hacia Tesalónica, en donde 2 ocasiones le enviaron ayuda. Y estamos hablando de ayuda económica, es lo que dice el trasfondo histórico. Y también dice esta carta que se escribió casi al mismo tiempo que se escribió Efesios desde Roma, cuando estuvo carcelado Pablo en Roma. Hasta este punto podemos ver que Pablo ya estaba experimentando lo que el Señor le había dicho cuando lo topó en Damasco. Número 1,
lo que era sufrir el nombre de Cristo. Ya Pablo ya había pasado por tantas cosas, tantos encarcelamientos, tantas cosas en las ciudades. Número 2, lo que era ser un hacedor de la palabra de Dios. Porque tenemos que ser hacedores y no tan solo. Exactamente. Y número 3, lo que era vivir por Cristo o para Cristo. Ya Pablo ya había experimentado esos 3 puntos que el Señor se los dijo. Le voy a hacer sufrir lo que es por mi nombre, ¿verdad? Estos 3 puntos nos demuestra en la epístola de los Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién de nosotros ha pasado por un proceso tan fuerte? A lo mejor como el del apóstol Pablo en su caminar con Cristo. Muchas de las veces apenas si nos pasa algo y ya estamos llorando. Y apenas si nos deja alguien y ya andamos ahí, que ay Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Pensamos que Dios no está con nosotros y que nos hace pasar procesos nomás porque sí, porque diga, a ver, la hermana Ruth va a pasar este proceso, dándole. Y muchas de las veces estos procesos nos hacen que nos apaguemos espiritualmente o en el peor de los casos que muramos espiritualmente, ahora sí que es el peor de los casos, la muerte espiritual. El apóstol Pablo, a pesar de todas las luchas que él tuvo, nunca pasó por su cabeza el seguir predicando o el dejar de seguir predicando el evangelio de Dios. Porque él había entendido que su vida era Cristo, que ya no era él, que para él vivir era Cristo y para morir era ganancia. O sea que sí o sí, Pablo ganaba de cualquier modo. Hoy en día necesitamos gente, hermanos, gente como Pablo, valientes, que aguante aún las circunstancias que pasamos en la vida. Pablo aguantó tanto tiempo y no desistió de predicar el evangelio. Pero además de aquella gente que predique, necesitamos que lo vivan. Porque no solamente podemos estar hablando. De nada nos sirve, de nada me sirve a mí estar aquí delante de ustedes predicando esto si yo no lo vivo, si yo no lo aplico para mi vida. Yo nada más estoy hablando nomás, así porque sí. Seamos hacedores de la palabra. Santiago 1:22 lo dice. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De nada nos sirve estar aquí sentados escuchando si no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, lo que Dios nos manda. De nada le sirve a usted estar ahí sentado si nomás el domingo lee la palabra, si nomás el domingo viene a cantar, si nomás el domingo viene aquí. ¿Y toda la semana? ¿Qué hacen toda la semana? De nada nos sirve estar aquí, de verdad se los digo. En vano estamos perdiendo el día de hoy si toda la semana no leemos, no buscamos al Señor, no predicamos la palabra a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, si no oramos. De nada nos sirve estar acá. Cuando alguien da un consejo a una persona, ese consejo
siempre está basado a las experiencias que vivimos como seres humanos. Por ejemplo, si es un consejo de matrimonio, si es un consejo para algún joven, si es algún consejo para alguna viuda, para los hijos, para los padres. Yo personalmente, yo no puedo venir y darles un consejo de matrimonios porque yo no tengo la experiencia del matrimonio. O yo no puedo venir a dar consejos a los viudos porque yo no he sido viudo. O a los padres porque yo no he sido padre. Pero sí les puedo dar un consejo para los jóvenes. Sí les puedo dar un consejo para el servicio, para llevar un servicio agradable al Señor. Eso sí les puedo dar un consejo porque he tenido o tengo la experiencia de servir al Señor, de buscar al Señor. Soy joven, puedo dar consejos de eso porque he tenido la experiencia. Pero además de que sea la experiencia, vamos con la palabra. Si yo le voy a dar un consejo, y yo siempre lo he hecho, y aquí hay gente presente que lo sabe, yo siempre te voy a dar un consejo, pero siempre me voy a basar en la palabra. Porque no podemos ir dando consejos por la vida nada más por nuestras experiencias. Tenemos que respaldar esos consejos a través de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, despertar. Ahora, en la oración, el Señor puso en mi corazón, tengo algunas semanas orando por avivamiento para esta iglesia. Un despertar para esta iglesia. Necesitamos levantarnos, hermanos. Y hemos pedido al Señor que los levante a las 3 de la mañana. ¿Cómo la ve? Y tengo entendido que hay algunos hermanos que dicen, ya no oren por mí porque ya me está levantando el Señor a las 3 de la mañana. Sí. Pues véngase, si ya está levantado, véngase, ¿verdad? Dice, escuché que 2, 3 hermanos ahí, que ya me está levantando el Señor. Bueno, ahora hay que pedirle al Señor que los traiga para acá, no nada más que los levante. El apóstol Pablo ya había pasado tanto y nunca le importó y nunca le pasó por aquí dejar. Pero alguno de ustedes me puede venir y decir, hermano, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo pasé un divorcio, yo pasé se murió mi madre, se murió mi padre, lo que sea. No importa. Aún Jesús ahí sufrió más por ti y por mí. Por la hermana Sandra, por nuestra hermana Jessie, por nuestro hermano Jorge, por nuestra hermana Claudia, por todos. Sufrió más y no abrió la boca. En ningún momento dijo, no, mejor no, acabo ya sé que como quiera me van a fallar. Él sabiendo nuestro futuro, aún así permaneció callado y decidió cargar esa cruz y ahí derramar la sangre y con esa sangre pagar, comprarte a ti. Dice la palabra que como cordero delante de sus trasquiladores fue. Así como las ovejitas cuando van, que las rapan, les quitan toda la lana. Así el Señor fue, cargando esa cruz por amor a ti y a mí. Yo creo que nosotros, de parte de nosotros, es lo mínimo que deberíamos hacer por agradecimiento a ese sacrificio. Levantarnos y predicar y hacer y hablar y ir para acá y adorar y buscar la presencia de Dios porque es lo mínimo que podemos hacer. Como lo leí hace rato en Apocalipsis y les decía, si ellos que están allá en el cielo
rodeando al Señor, se postran y le adoran. ¿Por qué nosotros no hacerlo? Para terminar, quiero contarles una historia para aplicar este mensaje. Una historia de un joven aproximadamente 23 años de edad. Este joven, toda su vida, dice la historia que vivió con sus padres. Nunca se preocupó por pagar renta, por pagar luz, por pagar agua. Nunca. Todo lo tenía en su casa. Bien chido ahí el cuate. Nunca se preocupó por la comida, por qué va a comer, por qué va a hacer de comer. Él llegaba a su casa y su madre le tenía su plato listo, su ropa lavada, planchada, a veces hasta guardada. A los 23 años, este joven se separa de su familia, emigra a otro país. Y dice la historia que este joven, cuando llega al país, pues llega en un momento vulnerable, como dicen, con sentimientos encontrados, porque era difícil separarse de la familia después de toda su vida viviendo con sus padres, viviendo con sus hermanos, y un día así de repente, ¡pum!, se separan. Entonces dice la historia que este joven llega vulnerable, y yo creo que ahí es cuando el diablo nos quiere zarandear más, ¿no? Cuando uno está vulnerable es cuando dice, ay, te boinas por los calvos, y te agarra más, y por ahí se mete. Y a este muchacho le mete la duda de seguir o no seguir en el evangelio. Pues al cabo no tiene caso, decía. Y estuvo batallando un tiempo, que iba a la iglesia y que no iba a la iglesia, y que iba un domingo sí, y luego un mes no, y luego otro domingo sí, y otros 3 meses no. Y así por un tiempo. Y dice que un día se va de parranda con los amigos, y cuando está ahí, dice que eran como las 3 de la mañana precisamente, y dice que escucha una voz en su cabeza, y que dice esa voz, tú no debes de estar aquí, tú estás marcado por mí. Esa voz la escucha en su cabeza y dice que hasta lo ebrio se le quitó, porque dice que comenzó a pensar y dice, es cierto, yo no debo estar acá. Dice que pasa esa noche, pasan otros días, dice que él le pide perdón al Señor por lo que estaba haciendo, y el Señor le habla. Dice que un día va a la reunión, a la iglesia donde se presentaba, y que estaba ahí con los jóvenes, en el grupo de jóvenes. Y dice que la líder, la esposa del líder, que se le quedaba mucho viendo. Dice la historia, pues que él estaba nervioso, porque le miraba y le miraba y le miraba. Y pues cuando uno se le queda así, se siente incómodo uno, ¿no? Cuando lo están viendo y lo están viendo y lo están viendo. Dice, no, pues dice, yo me sentía bien incómodo, porque pues la mirada así, todo el servicio. Dice que cuando se termina el culto de los jóvenes, que va esta persona y se le pone de frente y que le dice, hay algo que me llama la atención de ti, y hay algo que me dice que necesitas que oremos por ti. Dice este joven, dice la historia, dice, pues sí, una oración no se le niega a nadie, ¿verdad? Dice que oran por él, pero cuando están ahí, dice que el líder le pregunta,
¿Qué es lo que quieres que le pidamos al Señor para ti, para tu vida? Y me llamó la atención porque pudiendo haber pedido muchas cosas, dinero, bienes al Señor, dice que él contestó que el Espíritu Santo sobreabunde en mi vida. Eso fue lo único que pidió, dice. Fue lo único. Dice que cuando iban a empezar a orar, que sintió que pusieron su mano sobre el pecho, pero que no lo tocaron. Y que cuando estaban orando y estaba pidiendo que el Espíritu Santo viniera a morar sobre él, dice que él comenzó a temblar como nunca antes. Dice, todo mi cuerpo comenzó a temblar, mis manos, mis rodillas, mis pies. Dice, no me caí porque yo me estaba haciendo el fuerte. Estaba plantado en el piso, dice, como los árboles. Dice, pero ahí entendí una cosa, que el Señor, que el Espíritu Santo viene y es una fuerza que no podemos contener. Dice que porque él solamente miraba que se caían así para atrás en la tele. Dice que miraba y le ponía la y se iba. Que no más lo miraba en la tele, porque en México pues no pasa mucho eso. Pero aquí entendió, o ahí entendió cuál era la causa. Que el Señor, esa fuerza del Espíritu Santo que entra sobre ti cuando realmente está, es una fuerza que no podemos contener. Que no podemos sostenernos de pie ante la presencia del Señor. Dice que a partir de ahí comenzó a ver la mano poderosa de Dios. Dice que cuando no tenía trabajo, ya hasta tenía para escoger. Dice la historia que duró varios meses sin trabajar y nunca le faltó comida, nunca le faltó para pagar la renta, nunca le faltó para pagar los biles, sin trabajar. Que cuando estaba en un trabajo, le hablaban de otro, hey, me dicen que estás buscando trabajo. Y luego iba y luego ahí mismo le hablaban, hey, me dicen que estás buscando trabajo, sin haber metido aplicación de nada. Dice, yo no apliqué, yo no hice nada en los trabajos. Yo nada más me dedicaba a orar. Y así, llegaba a un trabajo y me hablaban de otro trabajo. Y llegaba al trabajo y me hablaban de otro trabajo. Vemos la mano poderosa del Señor. Después pasa el tiempo. Dice que en un domingo que va un pastor, invitan a un pastor. Y dice que está la presencia del Señor con todo lo que da. Dice que cuando pasa al frente, el pastor empieza a darle palabra de uno por uno a las personas. Porque estaba la presencia buena, dice. Dice que cuando llega con él, que se para delante de él y le dice, tú le has pedido al Señor esto y esto. Exactamente las mismas palabras de la petición que él estaba pidiendo al Señor durante mucho tiempo. Este pastor va y se le pone enfrente y le dice exactamente las mismas palabras que él le pedía al Señor. Tú le has dicho al Señor, quieres ser un vaso de honra, tú le has dicho al Señor que te use, tú le has dicho al Señor, y empieza a decirle todo. Y ahí dice que vuelve a experimentar lo mismo. Dice que se acuerda que él está orando, recibiendo la palabra, y el pastor dice, llénalo, Espíritu Santo. Dice, pues yo no tenía fuerzas y me fui para atrás. Yo me sentía que iba cayendo como una hojita cuando cae del árbol. Dice, no, es algo que no había experimentado. Y en ese momento, en esos dos momentos, entendí lo que era la presencia de Dios en nosotros. Lo que era que el Espíritu Santo morara en nosotros. Dice, y ahí entendí también esta parte de cuando alguien es usado por Dios y es enviado por Dios. Dice, porque yo ni siquiera conocía a este pastor.
Dice, yo no lo conocía y vino y me dijo todo lo que yo oraba con el Señor. Pues ¿quién le dijo? Dice, nadie más sabía más que el Señor y yo. Y nadie más sabía. Y ahí está. Una demostración más cuando es el Señor moviéndose. Dice que después de ahí, de ese momento, le dijo al Señor, yo no me aparto de ti, aunque pase cualquier prueba. Dice que hasta el día de hoy, hasta el día de que se escribió el libro, dice que ahí está, día y noche, sirviendo al Señor en la iglesia, predicando, hablando, haciendo la palabra del Señor o tratando de hacerla, porque claro, es difícil, a veces se nos es difícil. Dice, pero ahí estoy, intentando. Dice que su personaje favorito es el apóstol Pablo, porque su vida o sus vidas conectan de alguna manera de un antes y un después de que el Señor llega a la vida de la persona, de este joven. Y hasta el día de hoy, aquí estoy, predicando el evangelio, hasta el día de hoy, sirviendo al Señor, hasta el día de hoy, aún pasando procesos, moviéndose como el Señor me dice que me mueva. A donde el Señor me llama, yo voy. Aún si yo le digo, Señor, aquí estoy, mándame, úsame, yo sí quiero que me uses. Y lo siento cuando el Señor me está hablando, siento la presencia, me empiezo a poner nervioso, las manos me sudan, me siento. Y cuando no son pensamientos de uno, es el Señor hablando, moviéndote. Y yo siento cuando el Señor, y ve a orar por esta persona, y ve a orar por esta persona, y ve a orar por esta persona. Y hasta que no lo haces te deja. Y ve a hacer acá, y ve para allá. Y hasta que no lo haces el Señor no te deja. Hasta que haces caso. Necesitamos, hermanos, levantarnos. Y yo voy a terminar con esta invitación. Si usted a lo mejor estaba sirviendo, a lo mejor andaba activo en la iglesia y después de un tiempo se ha apagado, se ha mantenido. Yo lo invito a que vuelva a retomar, que le pida perdón al Señor. Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque me alejé, perdóname porque te dejé de servir, perdóname porque me llené de tantas cosas que al final de cuentas no me di cuenta y me aparté de ti. A veces, muchas de las veces, tener tantos ministerios también nos dice, ay no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Si ya tengo tantos ministerios, si ya tengo 50,000 ministerios en la iglesia, ¿para qué quieres más? ¿Para qué quiero más? Y con eso tengo. No importa. Aún así tengas todos los ministerios de la iglesia, tú sigues sirviendo. Si los ministerios de la iglesia te buscan a ti, es porque no te busca a las personas. El Señor te está buscando para que tú sirvas. El Señor es el que te está buscando porque Él conoce tu corazón y sabe que tú estás dispuesto a servirle. Y que si yo le hablo a la hermana Sandra, ella va a estar dispuesta. Y que si yo le hablo a la hermana Bernie, ella va a estar dispuesta. Pero es el Señor buscándolos para que le sirvan. Así que si hoy quieres volver, yo te voy a invitar a que vengas aquí al frente. Vamos a dar un espacio. Si te has alejado, si has detenido ese servicio, que vengas aquí al frente y te postres ante el altar, que la presencia de Dios está acá. Que le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, quiero volver a retomar ese camino. Quiero volver a retomarlo con fuerza, como lo hacía antes, como me movías.
El Señor, aún con tus pequeños, con lo que pequeño que haces aquí, aún con agarrar una escoba, el Señor lo toma en cuenta. Ese servicio. Aunque agarres un trapo y limpias una mesa, el Señor toma en cuenta ese servicio. Para el Señor es mucho. Delante del Señor no hay ministerios grandes ni ministerios chiquitos. Todo es igual. Aún si agarras la aspiradora y vienes a aspirar aquí, es igual como si fueras pastor, es igual como si fueras líder. Delante del Señor no somos iguales. Oh Señor, aquí estamos, Padre. Mira a tus hijos, mira a tus siervos. Mira a tus siervos, Señor. Aleluya. Tómate este momento, este tiempo y ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor y vuelve un inicio nuevo ante el Señor. Hace unos días o semanas el Señor me dio esta palabra, un inicio nuevo para tu vida. Y yo no sabía, yo no entendía, un inicio nuevo pues ¿en qué? Pero ahora lo estoy entendiendo. Si me ha dejado acá, un inicio nuevo en esta ciudad, un inicio nuevo ante Él. Toma esa palabra y dile al Señor, Señor, aquí comenzamos una vez más. Aquí comenzamos una vez más. Otra vez. Y perdóname si me llené de tantas cosas. Perdóname si dejé que las cosas de este mundo tomaran tu lugar. Porque Él debe de ocupar el primer lugar en tu corazón. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Siempre debe de ser Dios en toda nuestra vida. Yo no sé quién inventó eso de Dios, la familia, el lugar, de los niveles. Yo creo que debe de ser Dios en la familia, Dios en mi trabajo, Dios en mi vida, Dios en el ministerio, Dios en la iglesia, Dios en todos lados. Así debe de ser. Dios, Dios, Dios. Oh Señor. Bendito Dios, Padre Celestial. Tú que estás en todo lugar, Señor, aquí estamos hoy en tu casa, Señor. Una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estar aquí en tu casa buscando de tu presencia, Señor. Que nos permites venir a continuar adorándote a tu casa. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder presentarme, Señor, delante de ti y predicar, Señor, tu evangelio, hablarle a mis hermanos, Señor, y compartir de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por usarme, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás en nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón humillado. Señor, para pedirte perdón por nuestras fallas, para pedirte perdón por nuestros pecados. Y para pedirte perdón, Señor, por dejar que nuestro corazón se llene de tantas cosas de este mundo, Señor. De trabajo, de las cosas de nuestro hogar, de tantas cosas, Señor. Perdónanos, porque esas cosas, Señor, han ocupado tu lugar. Que no debería ser así, Señor, pero lo hemos permitido, Señor. Perdónanos, Padre.
Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día ser mejores en ti, Señor. No queremos ser iguales, no queremos volver a lo antes, Señor. Hoy queremos comenzar, Señor, un nuevo inicio ante ti, Señor. Retomamos, Señor, ese servicio que teníamos delante de ti, Señor. Ese servicio, Señor, que te dábamos antes, Señor, de que nos pasara cualquier cosa. Hoy lo volvemos a retomar y lo retomamos con mucho más fuerza que antes, Señor. Nos queremos dedicar, Señor, a ti. Queremos dedicar una vida, Señor, santa, agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida íntegra delante de ti, Señor. Una vida apartada para ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque sabiendo el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, aún así nosotros te fallamos, Padre. Conociendo, Señor, que fuimos comprados con tu sangre, aún así nosotros fallamos, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, de rodillas, rendidos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos, Señor. Lava nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo. Para poder presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón limpio y transparente, Señor. Para poder estar delante de ti con una vida, Señor, santa, delante de tu presencia. Mira, Señor, a mis hermanos que pasaron aquí al frente, Señor. Toma en cuenta, Señor, este corazón quebrantado, ese corazón humillado, Señor. Y comenzamos, Señor, una nueva vida en ti. Pidiendo, Señor, tu ayuda en todo tiempo, Señor. Porque sin ti, Señor, nosotros no somos nada. Sin ti nosotros no vamos a ningún lado, Señor. Siempre necesitamos de ti, Señor. Siempre necesitaremos de ti, Señor. Nosotros, nuestra carne es débil, Señor. Pero en ti, Señor, nuestro Dios grande y fuerte, que nos da fuerzas, renueva nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia acá en este lugar, en tu casa, Señor. Síguenos permitiendo escuchar de tu palabra, Señor. Que cada día, Señor, nuestra hambre y sed de ti, Señor, aumente, Padre. Que cada día te busquemos cada vez más. En el nombre de Jesús. Que podamos vivir esa vida íntima contigo, Señor. Aprendiendo de tu palabra, conociéndote cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Sigue bendiciendo a mis hermanos. Síguelos ayudando, síguelos protegiendo, Señor. Que tu presencia vaya con ellos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y a ti, hermano, que estás sirviendo, que estás activo, que amas servir al Señor, síguelo haciendo.
te animo en el nombre del Señor que sigas con ese fuego encendido, sirviendo al Señor cada semana, semana tras semana. Pero recuerda que no solamente es acá, sino también allá en tu casa, allá también adorando. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar. Déjeme hacer una oración para despedir y le voy a pedir a mi hermana Ruth que si nos ayuda.